Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. Vamos a platicar sobre cómo podemos utilizar el máximo común divisor para calcular cuántas baldosas son necesarias para cubrir un área. En el caso particular tenemos un área de 910 centímetros por 1400 centímetros, es decir, un área rectangular, y la pregunta es ¿qué tamaño máximo podrán tener las baldosas y cuántas baldosas son necesarias para cubrir toda el área? Además, son baldosas cuadradas las que estamos considerando. Entonces, los datos relevantes que nos proporciona el problema son los 910 centímetros y los 1400 centímetros. Vamos a determinar el máximo común divisor de 910 y 1400 descomponiendo en factores primos utilizando el método de divisiones sucesivas. 910 es un número par y por lo tanto divisible entre 2. El resultado de esta división es 455, que es un número impar y por lo tanto no es divisible entre 2. Revisamos si es divisible entre 3 sumando los tres dígitos. 4 más 5 es igual a 9, más 5 es igual a 14. 14 no es múltiplo de 3 porque no existe un número entero que multiplicado por 3 nos dé 14. Entonces 455 no es divisible entre 3. Revisamos si es divisible entre el siguiente número primo en orden ascendente, que es 5. El criterio de divisibilidad nos dice que 455 será divisible entre 5 si la posición de las unidades está ocupada por el dígito 0 o por el dígito 5, lo cual resulta cierto. Entonces dividimos 455 entre 5 y el resultado es 91, que no es divisible entre 2 porque es un número impar. Tampoco es divisible entre 3 porque 9 y 1 suman 10 y 10 no es múltiplo de 3. Tampoco es divisible entre 5 porque la posición de las unidades está ocupada por el dígito 1. Entonces revisamos si es divisible por el siguiente número primo en orden ascendente, que es 7. El criterio de divisibilidad nos dice que se multiplique el dígito que aparece en la posición de las unidades por 2 y se reste del número que forman los restantes dígitos. Entonces 1 por 2 es igual a 2 y lo restamos de 9. 9 menos 2 es igual a 7 y 7 es múltiplo de 7, por lo tanto 91 es divisible entre 7. Al realizar la división tenemos un resultado o cociente igual a 13, que es un número primo. Entonces 13 entre 13 es igual a 1. Este último 1 nos indica que hemos terminado de descomponer el número 910 en factores primos. Esto quiere decir que podemos multiplicar 2 por 5 por 7 por 13 y el resultado es igual a 910. Para descomponer el número 1400 nos damos cuenta que es un número par, entonces es divisible entre 2. El resultado de la división es 700, que también es un número par, por lo tanto divisible entre 2. El cociente o resultado de la división es igual a 350, que también es un número par y por lo tanto divisible entre 2. El resultado de esta división es 175, que al ser un número impar no es divisible entre 2. Tampoco es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos no es un múltiplo de 3. Tenemos 1 más 7 es igual a 8, más 5 es igual a 13 y 13 no es múltiplo de 3. En consecuencia 175 no es divisible entre 3, pero es divisible entre 5 porque la posición de las unidades está ocupada por el dígito 5. Al realizar la división tenemos un resultado igual a 35, que también es divisible entre 5. El resultado de dicha división es 7 y 7 es un número primo, entonces 7 entre 7 es igual a 1. Ahora vamos a determinar el máximo común divisor de 910 y 1400, identificando los factores primos comunes de las dos descomposiciones. En la primera descomposición aparece el factor primo 2 una vez y en la segunda descomposición aparece el factor primo 2 tres veces. Entonces solamente es común a las dos descomposiciones una sola vez y lo escribimos una sola vez como factor del máximo común divisor. Después el factor 5 aparece una vez en la primera descomposición y dos veces en la segunda descomposición. Entonces es un factor primo común a las dos descomposiciones una sola vez, por lo tanto lo escribimos como factor del máximo común divisor una sola vez. El factor 7 aparece una sola vez en la primera descomposición y una sola vez en la segunda descomposición, entonces lo escribimos
como factor del máximo común divisor una sola vez. Por último, el factor 13 aparece una sola vez en la primera descomposición y ninguna vez en la segunda descomposición. Entonces no es común a las dos descomposiciones y no debemos escribirlo como factor del máximo común divisor. Al realizar las operaciones tenemos 2 por 5 por 7 es igual a 70. Entonces el máximo común divisor de 910 y 1400 es 70. Esto quiere decir que las baldosas cuadradas tendrán 70 centímetros por lado, serán de 70 por 70. Esto ya nos permite determinar el tamaño máximo que podrían tener las baldosas. Tendrían 70 centímetros por lado, dado que son baldosas cuadradas. Además, debemos determinar el número de baldosas necesarias. Tenemos un área total que se puede calcular multiplicando lado por lado del área rectangular que tenemos 910 centímetros por 1400 centímetros. En total tenemos 1.274.000 centímetros cuadrados que debemos cubrir con baldosas de 70 por 70. Es decir, que cada baldosa tiene un área de 4.900 centímetros cuadrados. Al dividir el área total entre el área de una baldosa, tenemos 1.274.000 entre 4.900. Esto da un resultado de 260 baldosas necesarias para cubrir el área rectangular de 910 por 1400. Si dividimos 1400 entre 70, sabemos que habrá 20 columnas de baldosas, y si dividimos 910 entre 70 nos da un resultado o cociente de 13 filas que habrá de baldosas para cubrir el área rectangular que tenemos. Si el video les ha sido de ayuda, consideren suscribirse al canal, dejar un me gusta o un comentario. Muchas gracias por visitar el canal.